Para empezar, vamos a hacer un leve repaso de lo que vimos la semana pasada, en la clase anterior, el lunes, que fue bastante. Habíamos entrado en un tema nuevo que era integración energética y habíamos desarrollado todo el fundamento termodinámico en el que está apoyado la tecnología Pinch. Nosotros habíamos visto además la tecnología Pinch como método analítico, y lo que nos quedaría ver es el diseño de la red de intercambio de calor, que lo dejamos para el lunes próximo. Empecemos un poco con la tecnología Pinch. ¿Cuál era el fundamento termodinámico? En principio, antes que veamos el fundamento termodinámico, veamos cuál era la idea. Nosotros partíamos del análisis de un proceso en el cual había corrientes que tenían necesidad de calentarse y corrientes que tenían necesidad de enfriarse. El objetivo que nos habíamos planteado era tratar de ahorrar lo máximo posible en cuanto al uso de servicios auxiliares necesarios. Porque aquellas corrientes que se tenían que calentar, en un principio, ¿cómo lo hacían? A través de servicios de calentamiento, ya sea vapor, gases de combustión, hornos, etcétera, pero lo hacían absolutamente a partir de ese servicio auxiliar. Lo mismo que las corrientes que tenían que enfriarse. Lo hacían a expensas de un servicio auxiliar, como por ejemplo agua de enfriamiento, refrigerantes, etcétera, según los niveles de temperatura que tenga cada corriente. Desde el planteo de este concepto nuevo de integración energética, la idea fue tratar de aprovechar la energía disponible en las corrientes calientes para dárselas a las corrientes frías. ¿Por qué? Porque las corrientes calientes eran aquellas que necesitaban enfriarse, y las corrientes frías aquellas que necesitaban calentarse. Entonces, ¿cuál es el tema? Tratar de que cada una de ellas lo haga a expensa de las otras, ¿sí? Ese era el planteo que nosotros teníamos a través de la tecnología Pinch. Entonces, para eso habíamos visto todo un fundamento basado, analizado para dos corrientes, donde a las corrientes las podíamos representar en el plano temperatura-calor, y habíamos visto que la pendiente de esas curvas estaba dada por la inversa del flujo calórico, es decir, del producto de caudal por capacidad calorífica. Y esas corrientes, nosotros en el plano temperatura-calor, la podíamos desplazar manteniendo siempre la pendiente. Entonces ese desplazamiento era paralelo y horizontal. ¿Por qué habíamos dicho que debía ser horizontal? Porque una de las premisas que planteaba esta tecnología o este algoritmo de trabajo es que las temperaturas del proceso no se podían modificar, como tampoco los flujos del mismo, ni las capacidades caloríficas. Entonces, los niveles de temperatura de esas corrientes deben permanecer constantes, y esa es la razón por la cual el traslado de estas corrientes se hacía de manera horizontal y paralelo. Después ese algoritmo lo hemos extendido a un sistema de múltiples corrientes, que es el caso que tenemos representado acá, donde lográbamos construir una supercorriente caliente, una supercorriente fría, que se obtenía a partir de sumar todas las corrientes calientes que participaban en el proceso por un lado y todas las frías por el otro, teniendo en cuenta los niveles de temperatura de entrada y salida de cada una de ellas. Una vez que las representábamos sobre un mismo diagrama, ¿qué es lo que hacíamos? Trazábamos verticales a lo largo de la zona en donde las corrientes se superponen. ¿Con qué objetivo? De medir cada uno de esos segmentos verticales para conocer a dónde se encuentra la menor variación de temperatura. A lo largo de este diagrama, fíjense que cómo más lo hacíamos.
teniendo en cuenta que la corriente caliente en todos sus intervalos se encuentre por encima de la corriente fría, porque según Clausius Clapeyron habíamos visto que la temperatura, el calor fluía de manera espontánea de una fuente caliente a una fuente fría. Entonces, lo que hacíamos es medir esos segmentos para buscar dónde se encontraba ese menor valor de delta de T. Y lo comparábamos con un valor previamente prefijado que habíamos dicho que íbamos a tomar, por ejemplo, 10 grados centígrados. Y si ese valor no era igual, era ya sea menor o mayor, íbamos a desplazar alguna de las dos curvas paralelamente. Por ejemplo, la fría hacia la derecha o a la izquierda, la caliente, con el objeto de hacer que en algún lugar ese valor sea el de 10 grados, ¿sí? O sea, el mínimo que existe en algún punto sea el de 10 grados que habíamos prefijado inicialmente. Ese punto que nosotros encontrábamos se conocía con el nombre de punto de corte, y habíamos dicho que ese punto de corte debía cumplir una serie de condiciones. En un principio veíamos que, por ejemplo, la corriente fría no terminaba de calentarse a expensas de la caliente. Fíjense que la caliente llega a este punto, de manera que la fría solo se va a calentar hasta este punto que estoy marcando por el cursor. El resto lo teníamos que hacer con un servicio auxiliar de calefacción. Del mismo modo, abajo del punto de corte, tampoco se terminaba de enfriar la corriente caliente, lo hacíamos con un servicio auxiliar de enfriamiento. Es decir, ¿qué nos decía como características del punto de corte? Que arriba del punto de corte, es la zona de la derecha en este diagrama, se utilizaba servicio de calefacción. Y ese valor que podíamos detectar una vez que ubicábamos el punto de corte, ese servicio de calefacción era el mínimo. Del lado de la izquierda de este diagrama se llama abajo del punto de corte. Fíjense que para que nos quede claro, arriba del punto de corte tiene temperaturas más altas con respecto a la zona de abajo. Eso nos va a servir para ubicarnos después en otro diagrama. Abajo del punto de corte lo que hacemos es utilizar solamente servicio auxiliar de enfriamiento y ese valor es el mínimo. ¿Qué otra cosa debíamos cumplir entre estas dos zonas? Deben ser termodinámicamente aisladas, ¿sí?, para garantizar de que la transferencia de calor de una zona a la otra sea nula, ¿sí? Entonces, resumiendo, el punto de corte tenía estas características que acabo de mencionar. No hay transferencia de calor a través del punto de corte, las dos zonas son termodinámicamente independientes, arriba del punto de corte solo calefacción, abajo solo enfriamiento, esos valores son los mínimos. ¿Y qué otra cosa nos permitía conocer esta tecnología PINCH? La cantidad de requerimientos auxiliares mínimos sin tener idea de cómo voy a lograrlo, o sea, cómo voy a ubicar los intercambiadores de calor para que el aprovechamiento de energía entre las corrientes sea máximo, que es equivalente a decir que la cantidad de servicios auxiliares que necesito son mínimos, ¿sí? Esa es una gran ventaja porque el trabajo de diseñar la red es bastante arduo, entonces con la aplicación de, en este caso, el método gráfico, rápidamente podemos decidir cuáles serían nuestros servicios auxiliares mínimos, ¿sí? Entonces, basado en eso, en ese fundamento termodinámico, es que surgió la tecnología PINCH, que es todo un algoritmo analítico que nos va a permitir a nosotros encontrar la misma información, pero no necesitamos hacer ningún gráfico, ¿sí?, sino que vamos a aplicar como una receta a partir de la cual vamos a ir sacando nuestra información. Yo les he subido a la página
un práctico, ¿sí? Donde vamos a tomar de ahí un problema que vamos a desarrollar hoy juntos. Ya la vez pasada hicimos uno, ahora hacemos otro para cimentar bien los conocimientos de la tecnología Pinch. Lo que sí les pido, por favor, es que si no lo han bajado al práctico, se tomen 5 minutos y copien bien este diagrama para que ustedes me vayan ayudando en la resolución del problema. Fíjense que nos dice, este proceso debe ser integrado energéticamente, utilizando un delta de T mínimo de 10 grados centígrados, determine los requerimientos auxiliares mínimos. Así que bueno, les doy unos minutitos para que lo copien. ¿Ya está? No entendí, no sé qué me dijiste. ¿Si sí o no? Que un segundito más, por favor. Ah, perfecto, sí, no hay problema. ¿Listo? Sí. Bueno. Bueno, fíjense que este es un sector de una planta industrial donde nosotros tenemos como objetivo ver si es posible pensar en ahorrar energía. Primero analicemos un poco este diagrama. Acá tenemos un reactor, me olvidé acá de ponerle el nombre, esto es un reactor. Acá tenemos una columna de destilación con sus respectivas partes, fíjense acá tenemos arriba el condensador, abajo tenemos el reboiler, acá al lado, en estos recuadros, tenemos la energía asociada a cada uno de esos intercambios de calor. Acá tenemos el bifurcador, donde nos separa la corriente que regresa a la columna de la que continúa el proceso. Acá tenemos un compresor, ¿sí? Donde esto, ¿qué va a hacer? Estos 340 kilovatios, ¿qué representa? ¿Qué representa? Una potencia. Lo que exactamente, para aumentar la presión, ¿sí? Y acordémonos que ese sería el trabajo que necesita para aumentar la presión, y cada cambio de presión va asociado con un cambio de temperatura, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa podemos ver? Acá arriba tenemos este intercambiador, que es similar a este de acá que se encuentra entre el reactor y la columna, donde vemos que hay ya un aprovechamiento de energía planteado, porque fíjense que
Por ejemplo, acá abajo la alimentación se precalienta desde 50 grados, no sé hasta qué temperatura, ¿a expensas de qué? De la corriente que egresa del reactor, que se enfría de 270 a 160. Ahí tenemos el calor puesto en juego en ese intercambiador de calor, ¿sí? Y después tenemos estos otros intercambiadores de calor que representan servicios auxiliares. Fíjense que acá, por ejemplo, donde estoy marcando con el cursor, estoy enfriando desde 180 grados a 60 grados. Y acá tenemos la energía necesaria para ese enfriamiento. Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a empezar a trabajar y tenemos el flowsheet es tratar de simplificar el diagrama. Esta tarea es muy importante porque si nosotros la hacemos mal, todo lo que siga obviamente va a estar mal hecho. Entonces, el análisis del diagrama de flujo tiene que ser muy detallado, muy minucioso. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta? Vamos a buscar los equipos que son imprescindibles para el proceso. Es decir, aquellos equipos sin los cuales no se puede llevar a cabo el mismo. Por ejemplo, si no pongo el reactor, no voy a tener la transformación de materia prima en producto. Si no pongo un sistema de separación, en este caso una columna de destilación, no voy a separar los productos de los reactivos, ¿sí? Fíjense que acá arriba estoy separando un compuesto que después vuelve al reactor, de manera que lo más probable es que ese compuesto sea un reactivo, por eso está volviendo al reactor. En cambio acá abajo estoy sacando algún componente que directamente sale del sistema, probablemente sea nuestro producto, ¿sí? Entonces, tengo que buscar los equipos que sean importantes desde ese punto de vista. Después, por ejemplo, compresores, válvula de expansión, bombas, son imprescindibles porque son los responsables de producir los cambios de presión. Yo no puedo producir un cambio de presión con otra cosa, ¿sí? Entonces, esos equipos son imprescindibles, lo tengo que dejar en el diagrama. ¿Qué otra cosa son imprescindibles? Los bifurcadores. ¿Por qué? Porque me van a estar modificando los caudales y redireccionando las corrientes. Por ejemplo, acá arriba yo tengo una corriente que salía de la columna de destilación, pero una parte continúa el proceso y la otra parte vuelve a la columna. Entonces, para mí ese es muy importante porque directamente me produce un cambio de caudal, y acuérdense que en toda esta tecnología pinche el caudal para mí era una variable importante. No son imprescindibles, por ejemplo, los mezcladores. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir que la corriente viene de un equipo y entra directamente a una temperatura de mezcla al equipo que ingresa, digamos, la salida del mezclador. Por ejemplo, esta corriente que viene de arriba viene acá a 210 grados y puede entrar directamente al mezclador, y lo mismo esta otra. ¿A qué temperatura va a entrar? Va a entrar a la temperatura de mezcla. Bueno, en este caso particular, como ambas corrientes vienen a 210 grados, ambas van a entrar a 210. Pero si vinieran a distintas temperaturas, yo tendría que tomar acá un valor de temperatura de mezcla. En otro problema lo hacemos. ¿Qué cosas no son imprescindibles así como están representadas? Los intercambiadores de calor, porque yo a los intercambios que necesito hacer, quizás lo puedo hacer de otra manera y de una manera mucho más eficiente que la propuesta en este esquema, ¿sí? Entonces, lo primero que decimos acá, por eso pusimos acá esto, es simplificar nuestro diagrama de flujo. Entonces, vamos a borrar absolutamente todo y vamos a dejar lo que acabamos de mencionar como imprescindible. En este caso, solamente serían estos 2, 4, 5 equipos, ¿sí? El resto son intercambiadores de calor y un mezclador que los puedo acomodar de otra manera. Entonces, digamos, otra cosa importante acá. Nosotros, cuando vayamos a simplificar, vamos a tener que hacer una evaluación de cuáles son las corrientes calientes y cuáles son las corrientes frías. Nosotros el lunes hemos dicho que había una nueva definición de corrientes en este
tema, y las corrientes eran aquellas que necesitaban energía, ya sea ganar o perder, para sufrir un cambio de temperatura o un cambio de estado. En este caso, se dividían en dos: corrientes calientes, son aquellas que necesitaban enfriarse, ¿sí? O producir un cambio de temperatura, de estado que equivalga a perder calor, por ejemplo, una condensación. Y corrientes frías son aquellas que necesitan calentarse o calefacción para vaporizarse, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, he puesto acá el ejemplo de nuestra columna de destilación, donde dijimos que acá arriba se encuentra el condensador y acá abajo el reboiler, que como su nombre lo indica, acá el condensador tiene como objetivo condensar la corriente de vapor que sale de la columna, se condensa totalmente en este caso, para llegar al bifurcador. Fíjense que acá nosotros no tenemos nada más que un dato, que es el dato del calor y la temperatura a la que sale esa mezcla. Fíjense que la temperatura está puesta en realidad a la salida del bifurcador. Pero como dijimos, en el bifurcador solamente hay cambio de las variables extensivas y no de las variables intensivas. Entonces, la temperatura es una variable intensiva. Vemos que si sale del bifurcador a 149 grados, quiere decir que las corrientes asociadas a ese bifurcador todas están a 149 grados. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, ver esta, que es la entrada al bifurcador, ese está a 149 grados. En muchos casos nosotros vamos a tener toda la información disponible, por ejemplo, que acá sale a una temperatura, esta corriente de vapor se condensa y llega a tal otra temperatura. Cuando no tengamos eso, nosotros lo que podemos hacer es suponer, bueno, acá acuérdense que tenemos un cambio de estado, pasamos de vapor saturado a líquido saturado, entonces, en realidad, el calor que se transfiere ahí es calor latente. Es decir, que la fórmula va a ser el caudal por el calor latente, en este caso de condensación. Como todo este algoritmo ha sido desarrollado partiendo de la ecuación que habíamos venido analizando anteriormente, flujo calórico por capacidad calorífica por delta de T, nosotros vamos a asociar a estos equipos, cuando no conozcamos todos los datos de temperatura, esta expresión, un flujo calórico ficticio por un delta de T ficticio. Si esto fuera un componente puro que está condensándose, sabemos que la condensación se hace a temperatura constante, ¿sí? Pero acá en general hay mezclas, de todos modos. Entonces nos fijamos que, ¿qué vamos a hacer? Como estamos asociando esta ecuación ficticia, vamos a asumir que el delta de T ficticio va a ser de 1 grado, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a poder calcular el flujo calórico que necesita este algoritmo para poder trabajar. Entonces, ese es un detalle muy importante que vamos a tener en cuenta en todos los intercambiadores donde haya cambio de estado. Estamos analizando el condensador, acá pasa lo mismo con el reboiler. Entonces, después, cuando lleguemos a este punto, vamos a analizarlo bien, cómo vamos a tomar ese delta de T, ¿sí? De 1 grado centígrado. Eso no nos olvidemos. Entonces, volviendo a nuestro diagrama de flujo, hemos dicho que lo íbamos a simplificar. Bueno, lo había puesto acá, me había olvidado. Fíjense que en este caso, lo analicemos ya acá, como yo estoy condensando, yo tengo que pensar qué es lo que estoy haciendo. Yo estoy perdiendo calor, estoy sacando calor para poder producir la condensación. Entonces yo tengo que analizar si ese 1 grado nos va a llevar a 150 o a 148. Me pregunto, ¿esto está bien puesto acá, estos 150 grados? ¿O será 148? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
¿Están ahí? No, profe, yo no entendí. ¿Cómo, perdón? ¿No entendiste? No, no entendí. Bueno, a ver, veamos. Es claro que acá en la columna de destilación utilizamos un condensador, eso está claro, ¿sí? Eso lo hemos visto ya en operaciones, me parece. Entonces, fíjense que acá el objetivo es pasar de una corriente en estado vapor a un estado líquido. Para lograr eso, nosotros sabemos que tenemos que extraer, en este caso, 2000 kilovatios. ¿Sí? Como no tenemos los datos de temperatura previos al intercambiador de calor, y yo necesito saber estas temperaturas entre las que se maneja este intercambiador de calor, lo que voy a hacer es asumir que lo que está acá se comporta como un compuesto puro, ¿sí? Por lo tanto, el calor va a ser aproximadamente equivalente al caudal por el calor latente de condensación. Pero como todo nuestro algoritmo está planteado con la expresión de FCP delta de T, ¿sí? Eso es lo que hemos analizado en el fundamento termodinámico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asociar a ese calor esa ecuación ficticia. Acá no hay calor sensible, hay solamente calor latente. Entonces, vamos a tomar un FCP ficticio y un delta de T ficticio. Y a ese valor ficticio de delta de T le vamos a asignar un valor de 1 grado. De esa manera nosotros vamos a poder continuar con el algoritmo utilizando las mismas reglas que veníamos analizando desde un principio. Entonces, en esos casos, ese flujo calórico ficticio va a coincidir con el valor de calor. Por ejemplo, esta corriente va a tener un valor de flujo calórico ficticio de 2000 kilovatios por grado centígrado, porque yo estoy tomando un delta de T de 1 grado. Ahora bien, cuando tenemos que analizar qué es 1 grado, yo tengo que saber, acá ya hemos entendido, creo, porque es un bifurcador, que la salida de ese intercambiador está a 149 grados. Ahora me gustaría saber a qué temperatura entró. Como hemos tomado un delta de T de 1 grado, acá tengo dos posibilidades. Que esta temperatura de la izquierda sea 148 o que sea 150. Para poder entender qué es lo que tengo que hacer, pensar qué es lo que estoy haciendo ahí. Yo ahí estoy extrayendo calor para que se produzca la condensación, o sea, es equivalente a pensar como que estoy enfriando. Si es que es así, y acá la temperatura es 149 grados, quiere decir que del lado de la izquierda, o sea, la entrada a ese intercambiador de calor, la temperatura va a ser 150 grados. ¿Ahí se entiende? A ver, lo razonemos acá abajo. Acá yo tengo un reboiler, ¿sí? Donde la temperatura que tiene este bifurcador es de 220 grados centígrados, o sea, esa es la temperatura que entra, que sale cada una de las corrientes. Ahora me gustaría saber qué temperatura va a tener la salida de ese intercambiador de calor, donde el calor puesto en juego es 2400. ¿Qué valor va a tomar ahí? ¿219 o 221? 221. 221. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy vaporizando, estoy entregando calor para producir ese cambio de estado. ¿Sí? Eso es equivalente a pensar que estoy calentando, por eso voy a ir de 220 a 221. ¿Sí? Este tipo de simplificaciones las vamos a tener que hacer cuando tengamos cambio de estados y no tengamos todos los datos. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? No sé, la compañera que nos dijo que no entendía, no sé si ahí se le aclaró un Sí, poquito. profe, sí, entendí. Bien. Entonces, ahora sí, vámonos a simplificar el diagrama. Fíjense que ahí yo he dejado exclusivamente los equipos que son imprescindibles.
habíamos dicho el reactor, la columna de destilación, los dos bifurcadores y el compresor. Es lo único que en un principio es imprescindible. El resto lo puedo acomodar de otra manera. Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? Buscar analizar cada una de las corrientes. Por eso les pedí que copiaran ustedes el esquema, porque acá lo puse, pero muy chiquitito, va a ser difícil que ustedes lo vean. Para guiarnos, entonces ustedes con el esquema en mano que han copiado, para que me vayan guiando de cómo vamos a analizar ese flowsheet. Fíjense cuál es la idea. Empezar haciendo un recorrido por el sistema para ver qué le pasa a cada una de las corrientes que participan de este proceso. Fíjense, acá tenemos la corriente de alimentación, que está disponible a 50 grados centígrados, pasa a través de un intercambiador de calor donde se calienta hasta algún valor de temperatura, no sé cuál, porque no me dan ese dato. Después pasa por otro intercambiador donde se usa servicio auxiliar, calentándose finalmente hasta 210. Y luego, hemos dicho que el mezclador no lo poníamos, ingresa al reactor. Como las dos corrientes vienen a 210, quiere decir que al reactor va a estar entrando a 210. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que esta corriente se va calentando desde 50, el lugar de donde la tenía disponible, hasta entrar al equipo imprescindible a 210, como la acabo de poner acá, ¿sí? Va de 50 grados a 210. Como es una corriente que va a necesitar energía, según estoy viendo, originalmente tenía esos dos intercambiadores, ahora la voy a poner sin los intercambiadores, estoy simplificando la situación, tengo esa corriente que va a ser para mí la corriente 1, con la que yo voy a trabajar en el proceso. Fíjense que esta corriente, ¿qué tipo de corriente es? ¿Es una corriente fría o una corriente caliente? Fría. Se está calentando, es una corriente fría. Perfecto. Sigamos con, creo que seguía con la de arriba, sí. Fíjense que la otra alimentación al reactor, me vengo y la busco, es la que viene de qué equipo imprescindible. Fíjense que yo tengo otra entrada al reactor que es esta de arriba, y hago un recorrido y fíjense que acá pasó por un intercambiador, no me importa, otro intercambiador tampoco, y salió de un equipo que es imprescindible. Entonces yo tengo que buscar cuál es el camino que sigue en cada corriente de un equipo imprescindible a otro, ¿sí? Entonces fíjense que, ¿qué es lo que pasó? El compresor salió a 160 grados centígrados y llegó al reactor a 210, ¿sí? Entonces yo le extraigo a esa información, no me interesa de qué manera hizo esos calentamientos, porque yo voy a buscar de hacerlo de una manera más eficiente. Entonces, esa va a ser para mí la corriente 2 y también es una corriente fría. ¿Se entiende cómo voy simplificando el diagrama? Ahora sigamos, hagan un recorrido por todo el equipo, ¿sí? Tenía dos entradas y una salida, ahora voy a analizar la salida. Si nos fijamos en nuestro esquema original, la salida del reactor está a 270 y se dirige al otro equipo imprescindible que es el tanque, la columna de destilación, y allí ingresa a 160. Entonces yo la voy a representar a esa corriente, le voy a asignar el número 3, y esta corriente, ¿qué tipo de corriente es? Caliente. Caliente porque vemos que se está enfriando. Ahora vamos a la columna de destilación. Empecemos por abajo. Fíjense que, a ver, tenemos la salida inferior, ¿sí?, del tanque. Fíjense que sale esta corriente como líquido, llega al bifurcador y el bifurcador es imprescindible, entonces fíjense, voy de equipo imprescindible a equipo imprescindible. ¿Qué pasó en el camino? ¿Le pasó algo desde el punto de vista energético o de cambio de estado, de temperatura? ¿Le pasó algo?
No. No pasó nada. Entonces a esa corriente la voy a dibujar ahí y la voy a marcar con una cruz, porque significa que no la voy a tener en cuenta para el proceso de integración energética. Entonces, ¿qué es lo que estoy dejando yo acá? En claro, cuáles son las corrientes que van a poder participar de este proceso de ahorro de energía y cuáles no. ¿Sí? Ahora vamos del bifurcador a la columna, ¿sí? Que es el equipo imprescindible que sigue. Ay, esperen que me adelanté. Fíjense que acá lo que estoy produciendo es una vaporización. Estoy pasando de una mezcla líquida a una mezcla en estado vapor. Por lo tanto, esa corriente a mí sí me interesa para el proceso de integración energética. Entonces, la agregamos. Y ya habíamos dicho que la temperatura iba a ir desde 220 hasta 221 por este tema del delta de T ficticio que habíamos visto recién. Y a esa le asignamos el número 4. Profe, ¿puede repetir por qué puse esa X ahí, esa cruz? Bien, volvamos atrás. Fíjense que estábamos viendo, ¿dónde está el mouse? Acá. Fíjense que estábamos viendo la salida de la columna hacia el bifurcador que se encuentra en la zona de abajo de la columna. Fíjense que de esa columna sale como líquido e ingresa al bifurcador sin que le pase nada en el camino. Fíjense que en el medio no hay ningún intercambiador de calor, no hay nada que indique que le esté pasando algo, ya sea cambio de temperatura o cambio de estado a esa corriente. Entonces, como no está recibiendo ni perdiendo energía, para nada, entonces a mí esa corriente como tal no me sirve para el proceso de integración energética. Nosotros hemos dicho que íbamos a buscar las corrientes según nuestra nueva definición de corriente, que son aquellas que necesiten recibir calor o perder calor para un cambio de temperatura o de estado. Por eso solamente la dibujábamos y después la marcábamos con una cruz. ¿Sí? Otra opción es no dibujarla, pero por ahí a ustedes les genera dudas porque les queda un nuevo diagrama de flujo como que no tiene conexión un equipo con otro, entonces los confunde. Por ahí es mejor dibujarlas y marcarlas con una cruz. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Gracias. Bien. Y del ¿Profe? bifurcador, sí. ¿Cómo sé que en el intercambiador de calor ese se hace una vaporización? Porque ese es el principio de funcionamiento de la columna de destilación. La columna de destilación utiliza en la parte superior un condensador, porque de la parte superior sale vapor que necesito condensar para que una parte de ese condensado vuelva a la columna, la corriente líquida que vuelve, y acá abajo está saliendo como líquido, ¿sí? Necesito vaporizarlo. Entonces, una parte se vaporiza para volver a la columna. Entonces, eso ya tiene que ver con el principio de funcionamiento de la columna de destilación. ¿Sí? Arriba siempre vaporización, abajo siempre vaporización. Entonces, arriba tenemos el condensador y abajo el reboiler. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, tenemos que del bifurcador a la columna, yo estoy volviendo con una llama que está sufriendo una vaporización. Por lo tanto, a mí esa corriente sí me interesa para el proceso de integración energética y la dibujo y le asigno inmediatamente un número. Y le asigno también el salto de temperatura que tiene asociado ese cambio de estado en este caso. ¿Sí? Habíamos dicho que recibía calor, por eso pasaba de 220 a 221. Vamos a la parte de arriba. En la parte de arriba yo estoy saliendo con un líquido que tiene que ser condensado, por lo tanto a mí esa corriente sí me interesa, aparte voy del equipo imprescindible que es la columna al bifurcador, entonces la dibujamos, ¿sí? Y hacemos el análisis que hicimos previamente de la temperatura. Como estoy sacando calor, voy a ir de 150 a 149. Ahora veamos la corriente que vuelve del bifurcador a la columna.
¿Qué sucede con esa corriente? ¿Necesita energía para cambio de estado o de temperatura? No. No. Perdón, Tere, ¿Sí? ahí salió, justo dijiste que sale un líquido que tiene que ser condensado. Ah, acá, en esta parte. Acá hay Arriba, un líquido sí, que tiene que ser condensado, exactamente. un Ahora, vapor. un vapor que tiene que ser condensado. Ahora, el líquido este está volviendo a la columna. ¿Este líquido necesita alguna cosa? Desde el No, punto de nada. vista- nada. Entonces pasa lo mismo que abajo. Analicen siempre bien eso, ¿sí? Esa corriente no me interesa para el proceso de integración energética. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la salida de este bifurcador hacia el compresor. Fíjense que sale del bifurcador a 149 y ¿a qué temperatura ingresa al compresor? A 149. A 149. En el camino no vemos que necesite ningún tipo de energía ni nada, por lo tanto, esa corriente también la dibujamos y la marcamos con una cruz. ¿Sí? Acá quiero remarcar un detallecito que siempre genera, no sé por qué, confusiones. Por eso ustedes, dibujando primero los equipos que son imprescindibles, no se van a equivocar. Muchas veces, por ahí, toman esta corriente que sale de acá, que va de 149 a 160, acá hay un cambio de temperatura, ¿sí? Pero este cambio de temperatura que hay entre la entrada y la salida del compresor está asociado al cambio de presión, no al hecho de que haya recibido calor para sufrir ese cambio de temperatura. Yo acá, como dice el ingeniero Colombo, de mala les puse el valor de la potencia que necesita ese compresor para poder ir desde una presión a otra. Ese valor es la potencia, no es el calor que necesita para ir de 149 a 160. Eso que quede claro. Ese cambio de temperatura es asociado al cambio de presión. O sea que ese salto de temperatura de 149 a 160 no me sirve a mí para la integración energética. No se van a equivocar jamás si ustedes lo dibujan al compresor y van haciendo así como he ido yo tomando en cuenta cada una de las cosas. ¿Sí? Fíjense que yo ya he ido recorriendo todo el diagrama de flujo y la única corriente que me está quedando por analizar es la que sale del bifurcador en la zona de abajo. Entonces veamos, esa corriente que sale del bifurcador, ¿sí?, va a ir desde esta temperatura de 220 grados, va a pasar por este intercambiador de calor enfriándose, por otro intercambiador enfriándose hasta llegar a 60, que es su destino final, al menos en este esquema. Entonces a mí esa corriente sí me interesa como tal, entonces la vamos a dibujar, y es la que tenemos acá, que va de 220 a 60 grados. ¿Cómo va a ser esos saltos? A mí no me interesa cómo estaban hechos. Yo ahora quiero ver de buscar una alternativa mejor, que sea más eficiente, como les decía. ¿Se entendió cómo se simplifica el diagrama de flujo? Sí. Bueno, esta parte es fundamental, porque si ustedes extraen mal la información, todo lo que sigue está mal. Y no vamos a tener forma de saber si nos hemos equivocado o no. ¿Está claro? Entonces, este análisis es fundamental que se haga bien. Bueno, ahí lo tenemos en limpio, ya tenemos entonces un nuevo diagrama de flujo simplificado para este tema de integración energética, donde solamente 6 corrientes son las que van a entrar en el proceso de integración. ¿Sí? El resto son las que hemos marcado con una cruz, forman parte del proceso, pero no las voy a tener en cuenta. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es, fíjense, acá tenemos la comparación de los dos esquemas. Lo que voy a hacer ahora es tratar de encontrar todos los datos de la corriente.
porque nosotros no solo necesitamos para este algoritmo las temperaturas, ¿sí?, sino que también necesitamos los flujos calóricos. Entonces nos vamos a detener en buscar eso, los flujos calóricos. Eso lo vamos a hacer observando nuestro diagrama y haciendo los balances de energía que consideremos necesarios. ¿Sí? Yo acá les he traído un ejemplo y el resto me gustaría que ustedes solos me vayan ayudando a encontrarlo. Supongamos acá el caso de la alimentación. Yo tengo que encontrar el flujo calórico, es decir, el producto de F por Cp de las 6 corrientes que yo marqué. Empecemos por la corriente 1. Fíjense que la corriente 1, yendo al diagrama original, pasa a través de un primer intercambiador donde recibe calor de la corriente que sale del reactor y ese calor es 980 kilovatios. Y vemos que se va a calentar desde 50 grados hasta algún valor de temperatura. Yo podría hacer un balance de energía en ese intercambiador y me conviene, podría hacerlo como caja negra, lo podría hacer por corrientes. En este caso me conviene más por corriente. Porque no conozco, si yo lo hago como caja negra, va a ser el flujo calórico de la corriente que sale del reactor, por ejemplo, que va a ser la 3, según nuestro nuevo diagrama, por el delta de T, que es 270 menos 160. Igual al flujo calórico de la corriente 1, por un delta de T que va a ser T menos 50. ¿Sí? Entonces, en esa única ecuación tengo dos incógnitas, que son los dos flujos calóricos, de la corriente 1 y de la corriente 3. Entonces me parece que va a ser siempre más fácil analizar los balances por corriente. Entonces nosotros podemos escribir que el calor que recibe esta corriente va a ser igual al flujo calórico de la corriente 1 por T menos 50. ¿Sí? Si yo hago un balance ahí, en ese mezclador, me pasa lo mismo que recién. Tengo una sola ecuación con dos incógnitas. En este caso tengo el flujo calórico y la temperatura T intermedia acá. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Seguir analizando este otro intercambiador de calor y vemos que acá recibe 4.420 kilovatios, es la misma corriente, por lo tanto el flujo calórico es el mismo, FCP1, y el delta de T va a ser 210 menos T. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos nosotros dos ecuaciones con dos incógnitas y a partir de ahí debiéramos despejar y obtener el flujo calórico y la temperatura. Por ejemplo, haciendo un cociente, me queda una ecuación donde están solo las temperaturas, calculo la temperatura y después el flujo calórico. ¿Sí? Esa sería una alternativa. ¿Qué otra alternativa podemos tener para encontrar ese flujo calórico? Acuérdense que yo estoy buscando flujos calóricos, porque las temperaturas ya las encontré y las puse en mi diagrama antes. Solo estoy buscando flujos calóricos. Entonces veamos. Otra alternativa sería hacer como una caja negra entre estos dos intercambiadores que involucran a la corriente 1. Si yo tomo como una caja negra de esos intercambiadores, voy a tener que el calor total que recibe esa caja negra va a ser 1980 de este lado y 4420 del otro lado, y eso va a ser igual al flujo calórico de esa corriente por todo el salto de temperatura, o sea, de 210 menos 50. Fíjense que es exactamente lo mismo que haber sumado estas dos ecuaciones y se cancelaba la temperatura. Es lo mismo. La diferencia que tengo acá es que tengo una única ecuación con una única incógnita de donde yo calcularé el flujo calórico 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Por profe, ejemplo, ¿cómo? está claro. Bien. ¿Me podrían decir ustedes cómo calcular el flujo calórico 3, por ejemplo?
Fíjense que el flujo calórico 3 es este, que involucra la corriente que sale del reactor y va a la columna. Es decir, mirando el diagrama original, este de acá, estoy marcando con el cursor. ¿Quién me diría cómo sería la ecuación? 1980 sobre 160 menos 270. Y eso va a ser el flujo calórico, sí. Lo único que sí, fíjense bien el tema de los signos, porque sí, así como vos lo dijiste, te queda un flujo calórico negativo, ¿sí? Entonces ahí el calor lo está perdiendo, va a ser menos 1980 igual a flujo calórico por el delta de T como dijiste. Si no, la otra, tomar directamente los calores como positivo y los delta de T como positivo y sabemos que va a estar bien, ¿sí? Pero si no, hagan bien los balances de energía, eso acabamos de aprender de hacer, entonces ahí no vamos a tener problemas. Bien. Listo. De esa manera van a ir haciendo ustedes un recorrido, ya les dejo como tarea para ustedes. A ver si es que me van ayudando acá. Ya tenemos calculado el flujo calórico 1, ¿sí? Ya me han dicho cómo. Ahora me gustaría que ustedes calculen el flujo calórico 2, por favor, y me lo dictan. A ver, fíjense cómo lo hacen. Ustedes tienen el diagrama original. ¿Lo están haciendo o estoy esperando inútilmente? Lo estamos haciendo. Bueno. Es 39,2. ¿Puede ser? A ver. No. No, nos da 50. A ver, vamos para atrás y veamos cómo hemos hecho. Fíjense que se refiere a esta corriente que viene a través, por un lado, de este intercambiador del cual no conozco el contenido energético, ¿sí? Y después viene a través de esta. ¿Qué otra cosa puedo ver? Que tampoco conozco la temperatura intermedia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿podemos seguir por ahí fácilmente? ¿Lo podemos saber fácilmente? No, porque fíjense, si no conozco este calor, no podría tomar caja negra, ¿sí? Y no conozco esta temperatura intermedia tampoco. Entonces tendría que ir por otro lado para tratar de resolver esta situación. Por ejemplo, podríamos venir por acá abajo, por esta corriente pasa por el mismo intercambiador, el cual no conozco el calor, pero sí conozco la temperatura de entrada y salida, ¿sí? Pero no conozco a su vez, ¿qué cosa? No conozco el flujo calórico. O sea, tengo dos incógnitas, flujo calórico y calor. Pero si seguimos mirando, acá esa misma corriente tiene un salto de temperatura y un calor dado como dato. Entonces yo de acá podría sacar, ¿qué cosa? Con el calor y este salto de temperatura podría sacar El flujo. el flujo calórico. Conocido ese flujo calórico, ya puedo venir y calcular acá el calor, si ustedes quieren, y conocido ya ese calor, ya puedo resolver el problema que se me planteó antes. ¿Está claro? Sí, profe. De la misma manera vamos a ir haciendo a lo largo de todo el sistema,
¿sí? Espero no haberme equivocado yo. Y fíjense que acá tenemos toda la información, ¿sí? Estaría muy bueno que ustedes se pongan a analizar y me digan, a ver, profe, ¿usted se equivocó o no? O tenemos distintos valores y veamos qué es lo que pasa. Bueno, una vez que nosotros construimos esta tabla, esa es la tabla problema, ¿sí? Esa tabla problema para nosotros es fundamental. Fíjense que hemos transitado bastante hasta llegar a construir esa tabla problema. Recién ahora podemos empezar a aplicar la tecnología PINCH. Cuando ustedes construyan esta tabla, traten de hacerla lo más completa posible, o sea, pongan flujo calórico, no me interesa separadamente flujo, capacidad calórica, no, me interesa el flujo calórico, la temperatura de entrada, la temperatura de salida, y vamos a agregar una columna donde se indique qué tipo de corriente es. Entonces, para asignar el tipo hacemos lo que hemos dicho siempre. Por ejemplo, acá estoy, se está calentando de 5210, por lo tanto es una corriente fría, y así sucesivamente. ¿Sí? Una vez que yo tengo esta tabla problema, sí dijimos que podemos empezar a trabajar con la tecnología PINCH, y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para mostrarles, se me ocurrió agregar esta tabla, fíjense qué es lo que hacemos. Vamos a incluir dos columnas más, que son las temperaturas corregidas. ¿Se acuerdan que cuando vimos la tecnología PINCH, nosotros veíamos que para encontrar el punto PINCH, mediante el método gráfico, desplazábamos de manera paralela y horizontal a las corrientes, de manera que podamos encontrar ese delta de T mínimo, de 10 grados. En este caso, ¿de qué manera lo hace Linov? Es una forma muy curiosa, porque lo que hace es aproximar, hace como un desplazamiento, pero en este caso lo hace de manera vertical, porque lo que modifica son las temperaturas, ¿sí? A partir de ahora, todo el procedimiento que sigue lo hace con valores de temperatura corregidas. ¿Cómo va a ser esa corrección de temperatura? Habíamos dicho que para corregir las temperaturas, a la corriente caliente las dejaba en su lugar, ¿sí? O sea, la temperatura corregida caliente, me parece que me olvidé de poner la fórmula, la temperatura corregida caliente es igual a la temperatura caliente, o sea, coincide, pero la temperatura corregida fría, ¿cómo la encontramos? Aproximando la caliente a la fría, la subimos un delta de T mínimo. Entonces, la temperatura corregida fría va a ser el valor de la corriente fría más el delta de T mínimo. Entonces veamos, si esta corriente es fría, ¿sí? Entonces a la corriente fría la desplazábamos hacia arriba un delta de T mínimo, vamos a ir de 50 a 60. Y la corriente esta, el punto este de 210, va a pasar a 220. ¿Sí? O sea, todas las corrientes frías van a aumentar un delta de T mínimo. Mientras que las corrientes calientes van a quedar en su lugar. Fíjense acá, la fría esta pasó de 50 a 60, de 210 a 220. Esta otra 2, la corriente 2 que también es fría, va a pasar de 160 a 170, de 210 a 220. Pero la corriente 3 que es caliente, por eso ya, para no estar razonando, es caliente, fría, ya lo tengo anotado acá. El valor corregido coincide con el real, lo copio, y así sucesivamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjense que a partir de ahora, todo el procedimiento va a continuar con temperaturas corregidas. Yo a partir de ahora me voy a olvidar de los valores reales y voy a tomar solamente los valores corregidos, que aquí los marqué con negrita, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí me parece que hay una pregunta. ¿Cómo sé cuándo es una corriente fría o caliente? Bueno,
para saber si una corriente es fría o caliente, ¿qué habíamos dicho? La analizábamos, por ejemplo. Vamos a la tablita anterior que está un poco más limpia. Fíjense que esta corriente, la corriente 1, va de 50 grados a 210. Es decir, se está calentando. Esa es una corriente fría. La corriente 3, por ejemplo, está en 270 grados, disminuye su temperatura, o sea, se enfría a 160, por lo tanto es una corriente caliente. ¿Sí? En pocas palabras, si se enfría es caliente, si se calienta es fría. ¿Se entendió? Bueno, entonces, según que la corriente sea fría, a la fría le agrego un delta de T mínimo y a la caliente la dejo igual para corregir. ¿Sí? A partir de ahora, todo el procedimiento continúa con las temperaturas corregidas, es decir, con estas que yo marqué en negrito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esas temperaturas? Las voy a tomar a todas en conjunto, independiente del lugar al que pertenecen, si pertenece a una corriente fría o una corriente caliente, a mí ahora ya no me interesa, son todos valores corregidos, y los voy a ordenar a todos esos números de mayor a menor. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a empezar, el valor más alto es 270, ¿sí? Sigue el valor 231, el 230, después está el 220, que lo tengo repetido, fíjense que tengo acá 220 en las corrientes frías y hay un 220 en las calientes. Bueno, no me importa de dónde provenga, el valor es 220 y lo voy a tomar una sola vez, ¿sí? Y así voy a seguir buscando todos los números y los voy a ordenar de esta manera que muestro acá, de mayor a menor, y les repito, no me interesa si provenía de una corriente caliente, de una corriente fría, lo que sí estoy segura que son todos los valores correctos. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, los he ordenado así porque la idea es trazar al lado de cada uno de ellos una recta. ¿Cuál es el objetivo de esto? Si nos acordamos un poco de lo que vimos en el fundamento, la clase anterior, nosotros buscábamos los niveles de temperatura entre los cuales las corrientes entraban y salían para construir la supercorriente caliente, no sé si se acuerdan. Bueno, acá estamos haciendo algo similar, estamos buscando todos los niveles de temperatura entre los que se mueven las corrientes para continuar el procedimiento. Pero acuérdense, todos estos valores son corregidos. ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, numerando cada uno de los intervalos de temperatura que se generan. Los números de arriba hacia abajo, o sea, de mayor temperatura a menor. Ese es otro detalle, porque por ahí no sé por qué quieren innovar y hacen un cambio. Siempre las temperaturas se ordenan de mayor a menor, no al revés. Y acá la numeración también va de la parte superior a la inferior. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Acá yo les puse la tablita para que la tengamos a la vista y podamos seguir con el procedimiento. Lo que yo voy a hacer es dibujar a todas las corrientes en este nuevo esquema, pero teniendo en cuenta las temperaturas corregidas que utiliza. Entonces miremos, la corriente 1 va a ir desde 60 a 220. Ya no me fijo más en los valores reales, me fijo en los valores corregidos. Es fundamental que corrijamos bien. Entonces, la corriente 1 va a ir de 60 a 220 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a buscar estas líneas y voy a dibujarla, mi corriente, entre esos valores de temperatura. ¿Sí? Fíjense acá, yo la dibujé justo, arranco con el numerito en la línea de 60, y va hasta 220. No empiezo ni antes ni después, lo mismo, no termino antes ni después, es justo sobre la línea. Y esto es también justo sobre la línea, ¿sí? Porque si lo hacemos mal, vamos a introducir un error de cálculo después, ya vamos a ver
cuando lo hagamos a los cálculos siguientes. ¿Se entiende? Sigamos graficando. La corriente 2 va a ir de 170 a 220. Entonces buscamos los valores de temperatura, acá tenemos 170 a 220 y la graficamos. ¿Sí? Fíjense que, un detalle, las corrientes frías son las que suben y las corrientes calientes son las que bajan. Ahora dibujemos la corriente 3 que es caliente, esa va de 270 a 160, la dibujamos. La corriente 4 va de 230 a 231, la dibujamos. Y aquí aprovecho para mostrarles algo. Fíjense que yo acá puse más o menos que queda a la misma distancia, o sea, es un esquema cualitativo. No voy a estar tomando escala. Acá la diferencia de temperatura es 1 grado y acá tengo casi 40, entonces no voy a estar teniendo en cuenta eso, ¿sí? Es un esquema cualitativo nada más. Terminemos con el diagrama. La corriente 5 va de 150 a 149, acá la tenemos, y la corriente 6 de 220 a 60. Este diagrama lo vamos a tratar de hacer lo más completo posible. ¿Qué quiere decir? Que además vamos a poner arriba o abajo, como estoy poniendo acá, el tipo de corriente de la que se trate y el flujo calórico que tiene. ¿Sí? Eso es fundamental porque ya no tengo que estar después para seguir trabajando buscando la tabla con los datos, no, ya tengo toda la información plantada sobre este esquema. ¿Ahí hay alguna duda? No, profe. Bien. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque nosotros vamos a partir de ese diagrama a elaborar una tabla. En esa tabla, no sé si la quieren copiar un poquito el esquema. ¿Lo van a copiar o sigo? Vamos a sacar captura. Bueno, como quieran. Bueno. Seguimos. La idea es construir esta tabla. ¿Qué vamos a poner como información en esta tabla? Vamos a marcar el intervalo con los números que hemos puesto en el diagrama anterior, del 1 al 8, delta de T de intervalo, flujo calórico de intervalo y calor de intervalo. Eso es lo que vamos a anotar ahí. Tomemos un pedacito del esquema. Fíjense cómo vamos a trabajar con cada una de estas columnas. Supongamos que cada intervalo tiene, como estamos viendo acá, 270, 231, 230, bueno, acá le puse T1, T2, T3 como para ejemplificar. Para calcular el delta de T del intervalo, lo que hacemos es tomar la temperatura mayor menos la que sigue, o sea, 270 menos 231. Para el intervalo siguiente va a ser 231 menos 230, de tal manera que siempre este delta de T sea positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculamos el flujo calórico del intervalo? Lo vamos a tomar como la sumatoria de flujos calóricos de corrientes calientes que participan en ese intervalo, menos el flujo calórico de corrientes frías que participan en el mismo intervalo. ¿Sí? Entonces nos acordemos, es caliente menos fría. Si nos fijamos acá, por ejemplo, en este intervalo, miramos este intervalo 2. Acá en el intervalo 2 participa esta corriente, la 3 y la 4. ¿Cómo era la 3? Fíjense que como no lo tengo anotado, lo tengo que pensar. ¿Es caliente o fría? Caliente. Es caliente, fíjense que va hacia abajo porque se va enfriando. Es caliente. Y la 4 va a ser fría. Entonces, cuando yo vaya a querer calcular acá el flujo calórico de ese intervalo 2, voy a tener que tener en cuenta a la caliente 3 menos la fría 4. ¿Sí? Ahora lo hacemos. ¿Se entiende cómo van a ser los cálculos? Y bueno, obviamente el calor del intervalo no va a ser otra cosa que el producto entre el delta de T del intervalo por el flujo calórico. Entonces, pongamos acá nuestro esquemita a la vista.
para que podamos nosotros ir haciendo el cálculo. Es fundamental que ustedes analicen bien qué es lo que tienen en cada intervalo. Y por eso es que es importante que empiecen y terminen bien donde corresponde, porque si no yo voy a estar analizando y poniendo las corrientes incorrectas. Fíjense que en el intervalo 1, la temperatura el delta de T va a ser 270 menos 231, ¿sí? Y el flujo calórico, ¿cómo lo miro? Hagamos un recorrido a lo largo de ese intervalo 1. Fíjense que ahí podemos ver que la única corriente que participa es la corriente 3. Si me fijo, acá tengo toda la información. Es una corriente caliente y su flujo calórico es 18. Como hacíamos caliente menos fría, directamente el flujo calórico será 18 positivo, el delta de T es 39 grados y el producto me da el valor del calor. ¿Se entiende? Vamos al intervalo 2, a ver si aclaramos más. Hacemos lo mismo. El delta de T en este caso va a ser 231 menos 230, o sea, 1 grado. Y a partir de ahí hacemos un recorrido por ese intervalo. Nos encontramos con la 3 y la 4. ¿Sí? La corriente 3, según vemos acá, es caliente, la 4 es fría, entonces va a ser 18 menos 2400. Y eso nos da un valor de menos 2382. Obviamente con el producto sacamos el valor del calor. Vamos al intervalo siguiente. En el intervalo siguiente tenemos solamente la corriente número 3. ¿Sí? Entonces, el flujo calórico, como es esa corriente 3 es caliente, será nuevamente 18. El delta de T va a ser 230 grados. Y el calor será 180. Fíjense que acá, ¿qué es lo que yo puedo observar? ¿Sí? ¿De dónde sale ese 18? Fíjate, volvamos para atrás. Estamos analizando el intervalo 3. Hagamos el recorrido por el intervalo 3. Fíjate que las únicas corrientes que participan es la corriente 3. La corriente 4 arranca en esta línea de 230 y sube. La corriente 6 arranca en esta línea y baja. Entonces, la única corriente que está acá es la corriente 3. Me vengo y me fijo en su flujo calórico. Su flujo calórico es 18. Como calculábamos caliente menos fría, entonces en este caso va a ser más 18 y ese es el valor que yo estoy poniendo acá en la tabla. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, profe, perdón. Una cosita más. Fíjense que acá de pronto vemos que hay valores de calores que son positivos y calores negativos. A diferencia de lo que nosotros estábamos acostumbrados, que el calor estaba más bien el signo asociado con el delta de T, acá está asociado con el flujo calórico, ¿sí? Es un caso particular, ¿sí? Entonces, cuando vayan a calcular los flujos calóricos, fíjense bien, no se equivoquen con los signos, se calcula como la sumatoria de calientes menos la sumatoria de frías. Vamos al intervalo 4. En el intervalo 4 participan varias, la 1, la 2, la 3 y la 6. ¿Cómo voy a calcular eso? Bueno, me fijo. ¿Cómo son cada una de ellas? La 1 es fría, acá dice, si no tengo que ir razonando, ya lo tengo escrito, así no razono tanto. La 1 es fría, o sea va a ser menos 40. La 2 es fría, es menos 50. La 3 es caliente, más 18. Y la 6 es caliente, más 22. Acuérdense, es caliente menos fría. Y el delta de T va a ser 220 menos 170, o sea, 50 grados. El flujo calórico en este caso, tomando esa sumatoria que habíamos dicho recién, menos 40, menos 50, más 18, más 22, nos da un flujo calórico negativo de menos 50.
Por lo tanto, el calor va a ser menos 2500. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vamos al intervalo siguiente. El intervalo siguiente es el único que lo hago lentito. Y ya después avanzamos más rápido. Pasamos por la corriente 1, que es fría, la 3, que es caliente, y la 6, que es caliente. Entonces va a ser menos 40 más 18 más 22. Y el salto de temperatura acá va a ser de 10 grados. 170 menos 160. Fíjense que en este caso particular, esa sumatoria me dio 0. ¿Sí? Fíjense que teníamos menos 40 más 18 más 22. O sea, es menos 40 más 40. El flujo calórico aquí nos dio 0. ¿Sí? O sea, va a haber situaciones donde el flujo calórico sea 0, como en este caso, porque la sumatoria nos ha dado un flujo calórico nulo. Pero va a haber otro caso donde en una de esas no pase ninguna corriente. Por ejemplo, haya un intervalo donde las corrientes nacen de ese punto hacia arriba o nacen de esa línea hacia abajo y no pasa ninguna corriente. Bueno, si no la atraviesa ninguna corriente, ahí también el flujo calórico va a ser 0, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el punto de corte. Acuérdense que hemos dicho que en el punto de corte el flujo calórico que pasa es nulo. No, en este caso no significa nada de eso. ¿Está claro? Quiere decir que justo en ese intervalo o no pasaba corriente o la sumatoria de flujos calóricos era nula, como en este caso. Vamos al intervalo 6. En el intervalo 6 participa la 1 y la 6 nada más. Una es fría, la otra caliente, va a ser menos 40 más 22, me da menos 18, y así continúo con cada uno de los intervalos que nos quedan hasta poder terminar con nuestra tabla. ¿Hay alguna duda al respecto? Chicos. No, profe. Vamos bien. Bueno. Yo ahora he construido esta tabla y esta tabla es la que nos va a permitir a nosotros hacer la cascada de calor. Chicos, ¿qué opinan ustedes? Son las 11:26. No sé si es que lo terminamos al problema y después hacemos otro después del intervalo o seguimos después. ¿Qué opinan ustedes? Mauricio, Paula, Benja. Ahora descansemos. Descansemos ahora. ¿Descansamos? Bueno. Descansa un ratito. Bueno. Listo. Nos tomamos descansitos. Son 11:25. Volvemos 12 menos 5. Perfecto. ¿Ya tengo la grabación, Tere? Sí, por favor, Benjamín. Nos vemos, chicos. Muy bien. ¿Sí? Bien, profe. A las 12.